El concepto del lugar a donde se va luego de morir ha existido en prácticamente todas las culturas. La palabra en inglés Hell viene de la mitología nórdica, donde Hell era el lugar a donde van los muertos por vejez, mientras que los guerreros al morir iban a Valhalla. En la cultura mexica existía el concepto de Mictlán, y para llegar a él había que hacer una travesía, la cual no podía cumplirse sin la ayuda del Xoloscuincle, el perro endémico de Mesoamérica. Por lo que, si habías maltratado a un perro durante tu vida, no podrías llegar al Mictlán. Aunque es súper interesante el concepto del más allá en todas las diversas culturas en la historia universal, me voy a concentrar en el cristianismo, porque en el video anterior el tema se tocó con el meñique y hace falta corregir un sinfín de conceptos. He de aclarar que los testigos de Jehová no creen en el infierno, así que nunca he temido el concepto de las llamas eternas. Nunca me interesó, por ende descubrí lo sumamente ignorante que he sido de todo ese tema en todo este tiempo. Aprendí mucho esta semana. Acompáñenme a leer unos versículos. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. A pesar de lo que acaban de escuchar, que sí se encuentra en la Biblia, el concepto popular del infierno no viene únicamente de la Biblia. Primero hay que entender algo sobre la historia del cristianismo, y es que el cristianismo es un conjunto de ideas y doctrinas desarrolladas durante varios siglos, o más bien milenios. Su formación no ha sido para nada lineal. Independientemente de lo que creas de Jesús, si fue Dios hecho hombre o un profeta o siquiera si existió, la realidad es que el cristianismo no es una lista de cosas que salieron de la boca de Jesús y fueron plasmadas en papel. No, lo siento mucho, no es así de simple. Para hablar del cristianismo hay que hablar del judaísmo y de historia. Prepárate. Existía un reino llamado Israel y otra al sur que se llamaba Judá, ambos de etnicidad cananea, o sea, de Canaán, en la edad del bronce, que reconocían la existencia de múltiples dioses, pero se centraban en la adoración de uno solo. En este caso, el de nombre Yahvé. Ambos reinos fueron conquistados eventualmente por otros reinos. En el norte, Israel fue conquistado primero por Asiria, y los habitantes de ese reino migraron buscando refugio en la capital de Judá, Jerusalén, donde había un templo a Yahvé, y los habitantes se volvieron gradualmente más monoteístas. Después llegó también la conquista de Judá a mano de los babilonios, quienes destruyeron el templo de Jerusalén y exiliaron a la élite judía, incluyendo líderes políticos, religiosos y comerciales prominentes, teniéndolos cautivos en Babilonia, que hoy se encuentra en Irak, por múltiples décadas. Para este punto, los israelitas ya no eran conocidos como israelitas, sino judíos, por el reino de Judá, en el cual llevaban refugiándose ya 136 años. Eventualmente, Babilonia fue conquistado por el imperio persa, y estos nuevos líderes profesaban una religión monoteísta también, una más antigua, el zoroastrismo. Ciro el Grande, el rey persa, quien respetaba las costumbres y religiones de las tierras que conquistaba, emite un decreto que permitía a los exiliados judíos regresar a Judá y reconstruir Jerusalén y su templo. Muchos judíos regresaron a Jerusalén, pero no todos, porque a muchos les iba bien en Babilonia, tras haberse mezclado con los persas. En Babilonia coexistían de forma pacífica. Cuando el judaísmo se estableció nuevamente en Jerusalén, ya no era la misma religión antigua. Tenían algunas de sus historias antiguas y leyes sagradas en forma escrita, pero muchas otras se transmitían de forma oral y serían puestas por escrito siglos después. Lo que sí tenían era el concepto de Seol. Este se menciona como un lugar donde van todos los muertos, sin una distinción clara entre el destino de justos o injustos. También para los judíos existía el Valle de Hinnom, una ubicación real cerca de Jerusalén que se usaba para quemar desechos, así que ardía continuamente. Más tarde, el Valle de Hinnom sería traducido al griego Gehenna, y Jesús de Nazaret utilizaría esta palabra para hacer una descripción del destino que esperaba a los malhechores. Volvamos al año 538 a.C. Los persas practicaban, como mencioné antes, el zoroastrismo,
fundado por el profeta Zoroastro. El de ellos era una religión que veneraba a un solo dios, Ahura Mazda, como el dios supremo, y su doctrina céntrica era la lucha entre el bien y el mal. El zoroastrismo tenía una visión dualista del cosmos, con Ahura Mazda, quien es el creador y la fuente de todo bien, que está en constante conflicto con Angra Mainyu, el espíritu del mal, y sus secuaces. Su doctrina también incluye, porque aún existe, el fin del mundo, en el que el bien finalmente triunfa sobre el mal, de nombre Fra-Shok-Kereti. Este proceso incluiría una serie de acontecimientos apocalípticos y transformaciones cósmicas que llevarían a la purificación final del mundo. ¿Ya les va sonando? En relación al tema de este video en particular, esta antigua religión persa también introduce el concepto del castigo para los malos, pues en el más allá, Ahura Mazda juzgaría tus acciones y pensamientos que tuviste durante tu vida y decidiría dejarte pasar o no por el puente de Chinvatu Peretu. De no poder pasar, irías ya sea a un lugar de tormento o a un lugar de neutralidad gris, donde no existe la felicidad ni la tristeza. El lugar de tormento, sin embargo, no se describe con llamas o fuego, pero sí existía el concepto de que las personas que no lo habían merecido durante su vida irían, posterior a la muerte, a un lugar donde sufrirían. ¿La vas cachando? ¿La vas cachando? Pero esta no fue la única influencia externa sobre el judaísmo. Cuando los griegos llegaron a dominar Persia tras la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., el helenismo influyó en la cultura judía. Primero, el griego se convirtió en la lengua franca, así que muchos judíos comenzaron a utilizar el griego en lugar del hebreo en la vida cotidiana y en las escrituras. Se produjo la Septuaginta, una traducción al griego de las escrituras hebreas que se convirtió en una de las versiones más importantes de la Biblia en la antigüedad. 2. Aunque algunos judíos se opusieron a la asimilación cultural y defendieron la preservación de las tradiciones judías, algunos judíos se interesaron en las ideas y métodos griegos de filosofía y educación, lo que llevó a la creación de una síntesis entre las enseñanzas griegas y las tradiciones judías. La mitología griega, recordemos, incluía el concepto del inframundo gobernado por Hades. No era necesariamente un lugar de tormento eterno, sino más bien un reino sombrío, donde las almas residían después de la muerte. Para cuando llegó el periodo romano, el judaísmo ya ni siquiera tenía una ideología unificada, sino que estaba compuesta por múltiples sectas o facciones. Principalmente habían los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Cada facción tenía ideas diferentes. Por ejemplo, los esenios eran muy espirituales, creían en un apocalipsis y el bien contra el mal. Véase la influencia del zoroastrismo. Los celotes eran políticos, bélicos, violentos, luchaban contra el dominio de Roma y querían instaurar su propio gobierno. Fueron, de hecho, los causantes de la destrucción del templo de Jerusalén. Se había reconstruido gracias a los persas y se volvió a destruir. De hecho, dato curioso, los dos ladrones crucificados junto a Jesús probablemente eran celotes. No ladrones simplemente, sino revolucionarios. Pues la crucificación era el castigo que los romanos daban a los traidores. Una porción de las personas pertenecientes a cada uno de estos grupos, además de una gran cantidad de gentiles o personas que no eran judías en lo absoluto, pero siempre simpatizaron con las costumbres judías, se unieron para formar una nueva secta judía, la de Jesús de Nazaret. Estoy disfrutando mucho aprender de historia. Ahora sí podemos hablar del cristianismo. Teniendo en cuenta que surge un movimiento religioso y cultural con un rico trasfondo histórico de influencias diversas sobre varios siglos de múltiples comunidades, lenguas e ideologías, ahora sí podemos hablar del cristianismo. La religión no es puramente ideológica, es cultural, es geográfica, es política, por lo que estudiar su historia es una experiencia revelador. El Nuevo Testamento es, en teoría, la base real del cristianismo, pues supuestamente es una
compilación de los actos de Jesús de Nazaret y sus discípulos. En ella se presenta tanto el Seol hebreo como en Hechos 2:22 al 24, donde dice que Jesús estuvo en el Hades. También en el Nuevo Testamento hay descripciones del castigo a los inicuos y a los incrédulos, lo cual es un agregado muy interesante, que también los incrédulos tuvieran que sufrir castigo. Ya no se trata solamente de los inicuos, no se trata de lo que hiciste, sino si no creíste. Es un agregado muy interesante. Este castigo para algunos después de la muerte ciertamente viene por influencia de las ideas de diversas sectas judías de la época, que ya habían incluido en su sistema de creencias conceptos de otras comunidades con las que coexistían, como los persas y los griegos. El Nuevo Testamento describe un lugar de castigo eterno para los pecadores, con referencias al Gehenna y el lago de fuego. Ahora bien, ¿son o no son las palabras exactas de Jesús de Nazaret? Historiadores ubican las cartas y los libros que compilan el Nuevo Testamento en diferentes puntos de la historia, primordialmente entre el año 60 y 100 de la Era Común, es decir, muchos años después de ocurridos los hechos narrados. Y el cristianismo como ideología continúa transformándose por siglos. En los primeros 500 años tras la formación de la secta judía cristiana, personajes que se conocen como los padres de la iglesia, que fueron obispos, pensadores y conversos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Justino Mártir, escribieron cartas o documentos en los que describieron el infierno eterno, en los que describieron el fuego eterno como una realidad que espera a aquellos que niegan a Cristo o se apartan de la fe. Vieron el fuego como un estado de castigo eterno. Sin embargo, existían ciertas diferencias en la interpretación. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, del siglo III, consideraba que los castigos del infierno podrían ser purificadores y no necesariamente eternos, aunque esta idea fue más tarde condenada como herejía. Ahora, debo hacer hincapié en el hecho de que la iglesia cristiana ya no era una sola. En los primeros 500 años de su existencia hubieron múltiples concilios y los cristianos de diversas índoles no podían ponerse de acuerdo. Si no me equivoco, el primero de estos concilios fue en el año 325, cuando se habían formado dos diferentes ideologías sobre la naturaleza de Jesús como Hijo de Dios, mientras que un grupo lo consideraba una divinidad equivalente a Dios, el otro no. Las posturas se presentaron en el concilio, y uso las comillas porque no es como que de verdad hubieran llegado a un acuerdo. El grupo mayoritario ganó. Los obispos que participaron y luego rechazaron aceptar ese concilio, o sea, firmar los resultados, fueron excomulgados. Así hubieron 7 concilios más en los siguientes siglos, muchas divisiones políticas y doctrinales, y el gran cisma entre la Iglesia ortodoxa y la católica romana sucedería en el año 10.054 de la era común. Así que en los siguientes siglos después del concilio de Nicea habría mucho más desarrollo con respecto al tema del infierno. San Agustín de Hipona discutió la naturaleza del infierno en términos de estado y lugar. Para él, el infierno no solo era un lugar físico, sino también un estado espiritual de alejamiento y tormento. Después del siglo X, considerada la Edad Media Alta, el infierno se representaba vívidamente en la literatura y el arte. Había todo un género literario y narrativo medieval que trata sobre experiencias y relatos de visiones místicas del más allá. Estas eran conocidos como visiones del otro mundo. Obviamente incluían descripciones de los tormentos del infierno. Fue durante esta era que se desarrolló un sistema más complejo sobre el más allá, que incluía el purgatorio como un lugar temporal de purificación para las almas que no eran ni completamente puras ni condenadas al infierno. Suena a lo que estaba diciendo Orígenes de Alejandría, pero a ese vato
lo mandaron a volar. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, consolidó esa visión con su obra Suma Teológica. Afirmó que el infierno es un estado de separación eterna de Dios, que se acompaña de dolor físico y espiritual, donde el castigo es proporcional a los pecados cometidos en la vida. En los siguientes siglos, del XIV al XV, las representaciones del infierno se hicieron mucho más gráficas y detalladas con obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri. En él ofreció una visión detallada y ordenada de los círculos del infierno para los castigos específicos de diferentes tipos de pecadores. Aunque la obra es literaria y no doctrinal, sí influyó muchísimo en la imaginación popular. Pero ya para este punto no había vuelta atrás, ¿ok? Si eras cristiano y creías en el infierno, creías en el infierno. Así que el concepto del infierno se volvió cada vez más detallado y por ende terrorífico con el paso gradual de 15 siglos de evangelización, historias, leyendas y arte. Y de hecho, el libro de las memorias de la monja portuguesa Lucía dos Santos, la vidente de Fátima, supuestamente el 13 de julio de 1917 tuvo una visión en el que la Virgen le muestra a ella y a sus dos primitos, ella tenía 10 años, no sé sus primos, pero la Virgen les muestra el infierno. Se las voy a leer porque what the fuck. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas, que de las mismas salían juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos los lados, semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Solo fue con el avance de la teología, el diálogo ecuménico y un enfoque renovado en la interpretación bíblica y el contexto histórico que la Iglesia Católica comenzó a reconsiderar algunas de las descripciones literales del infierno. Declaraciones de papas modernos como el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II hicieron hincapié en la dimensión espiritual del infierno. La transición de la Iglesia Católica Romana de una visión literal a una más espiritual del infierno fue un proceso gradual. Se desarrolló principalmente de 1960 para acá y se consolidó en la década de 1990 con las declaraciones de Juan Pablo II y el Catecismo de 1992. Este mero. Así que actualmente la doctrina de la Iglesia Católica difiere del concepto popular del infierno. Qué chido, qué chido. Muy genial. Me place saber que una religión con 1.390.000.000 de miembros no difunde la amenaza de la tortura eterna, que es prácticamente coerción, buscar controlar a través del temor. Qué bueno, pero eso no cambia el hecho de que la Iglesia difundió por 15 siglos lo contrario. Alguien en mis comentarios dijo que prácticamente es como la nueva luz de los testigos de Jehová. ¡Ey! ¡Cambié de opinión! En realidad, eso no es lo que significa. Y aunque se agradece el cambio de doctrina a uno más alentador y amoroso, eso no deshace el daño provocado. Si llegaste al final del video, ¡wow! Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Acompáñame de nuevo algún día si te apetece. Gracias, muchas gracias. Gracias a los miembros del canal, las personas que me apoyan en Patreon y las personas que me apoyan en Instagram. Por último, les tengo una pequeña propuesta. Espero que no sea extraña, pero estoy buscando patrocinadores para el canal. Así que si alguno de ustedes tiene un negocio que les gustaría que yo anuncie en este canal, quizá tengan algún proyecto, un canalito y crean que anunciarlo a mi comunidad les sirva a ustedes, escríbanme a este correo electrónico para que podamos platicar. Puedo incluir durante o al final de mis videos un espacio de 1 minuto o algo así para ustedes. De nuevo, muchas gracias de todo corazón por su apoyo y por acompañarme. Nos vemos pronto, personitas del mundo.